Este es mi sexto camino y he estado 33 días caminando. Ha sido un camino largo, continuo, porque he hecho varios, pero igual he hecho más a pedacitos y por etapas. El Camino de Santiago ha estado parte de la historia de mi vida porque soy de Bilbao y el Camino del Norte pasa por Bilbao, entonces siempre he visto muchos peregrinos allí pasando y además tengo muchos amigos gallegos y Santiago está muy vinculado conmigo. Hay mucha gente que pasa por el camino pero no vive el camino y yo que fui con esta muy amiga muy cercana, nosotros aprendimos mucho de nosotras mismas, incluso conociéndonos mucho, pero aprendes también a ser más humilde, más persona. Aprendes a reducir el armario de casa y a vivir con menos, porque te das cuenta que hay muchas cosas que no necesitas. Y aprendes a conversar con la gente y a escuchar y a tener mucha empatía. El camino no es por la ruta a la que vayas, yo creo que el camino es la gente, el peregrino con quien convives y con quien vives el camino, que hace que cada camino sea diferente, por lo cual no tengo uno preferido. Igual el más importante para mí igual sería el primero, porque fue el primero que me motivó, pero cada camino tiene su magia y no cambio la magia de cada uno por nada. No es fácil comunicarse con la gente y con la familia a veces estamos muy cercanos y no nos comunicamos. Y hay una cosa que, aunque sé que mi madre me quiere mucho, el decir te quiero por primera vez empezó realmente a diario después de que hicimos el primer camino juntas, y eso es una cosa que a mí me llena muchísimo. El hacer el camino a mí me da que no termina al llegar a Santiago, sino que uno continúa y siempre está pensando en el siguiente camino, cómo dar más. Y yo, como vivo en Irlanda, pues como miembro de la asociación de Camino Society Ireland, pues me he involucrado como voluntaria para ayudar a los peregrinos allí, en su primero o a continuación, para poder quitar esos miedos y para todas esas incertidumbres que uno tiene. Y aquí también he colaborado como voluntaria en la oficina del peregrino, donde compartes la llegada de los peregrinos, como yo también llegué en su momento, y esa parte de acogida, que la acogida en el camino es muy importante. Y es algo que se debe mantener, esa tradición del camino, y me gusta hacerlo porque si yo no lo he vivido de alguna manera, quiero que el peregrino que llegue lo viva, esa acogida.